Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. En el curso de Historia Universal vamos a conocer un poco más acerca de dos reyes en especial, de Jacobo I y de Carlos I. ¿Son los únicos reyes que van a gobernar en el siglo XVII? No. Los siguientes reyes vamos a verlo en las próximas clases. Hoy solo nos enfocamos en el gobierno de Jacobo I y Carlos I. Para poder comprender cómo llega Jacobo I al poder y cuál era el contexto para que este futuro rey llegue al poder, vamos a conocer en esta clase. Inglaterra del siglo XVII. Los Estuardo. A ver. Isabel I, que fue una de las reinas que más obras hizo en su gobierno, que más enfrentamientos tuvo en su gobierno, ¿con quién? Recordemos al famoso Felipe II. Recordemos la rivalidad que le tenía Isabel I a España. Tanto así que le mandaba a robar a España a través de los corsarios. Muy bien. ¿Qué tiene que ver Isabel I? Resulta que Isabel I de Inglaterra no pudo y no llegó a tener hijos. Y cuando un rey o una reina no tiene hijos, o sea, no hay herederos, esto puede ocasionar o una guerra civil o que solucionen el problema de una forma pacífica, nombrando a un representante para que sea futuro rey. En este caso, como Isabel I no pudo tener hijos, la dinastía Tudor desapareció, ya que Isabel I era la última Tudor, la última reina Tudor. Sin hijos, adiós Tudor. Entonces, ¿qué pasa? En Escocia, que le pertenecía a Inglaterra, que estaba bajo el dominio inglés, estaba la familia de los Estuardo. Esta familia Estuardo era de origen noble. Por lo tanto, de la familia de los Estuardo se va a elegir al futuro rey de Inglaterra. Jacobo I va a ser el primer rey de la dinastía Estuardo en ser rey. Jacobo I es el primer Estuardo en el poder de Inglaterra. Jacobo I va a reemplazar a Isabel I hasta 1625. Muy bien, vamos a ver acerca de Jacobo I, qué hizo y qué no hizo. Jacobo I, cuando ya era mayor de edad, cuando ya tenía la potestad de gobernar, trató de mezclar la religión con el gobierno. Pero Jacobo I no era un rey concertador, no era un rey que conversaba con el parlamento inglés, era un rey que le gustaba imponer. Por lo tanto, la forma de gobierno que estableció Jacobo I fue un gobierno monárquico absolutista. Fue un absolutista. ¿Qué pasaba? En Inglaterra no solo habían anglicanos, también habían luteranos en minoría, también habían calvinistas. Y resulta que a Jacobo I como que no le gustaba, él estaba en contra de cualquier otra religión que no sea la anglicana. La religión anglicana era la religión oficial de Inglaterra. Y al ver que habían personas que creían en otras religiones, mandó a perseguirlo. Los marginaba. ¿Qué pasó entonces? En Inglaterra había un grupo llamado los puritanos. Los puritanos, ¿quiénes son? Son calvinistas. Son calvinistas ingleses. Estos puritanos van a ser marginados por el rey Jacobo I. ¿Por qué van a ser marginados si son ingleses? Van a ser marginados por su religión. Así que muchos puritanos van a tener que irse a Inglaterra, buscando nuevas tierras, buscando un lugar en cualquier parte del mundo donde ellos puedan vivir y crear su propia ciudad, fundar ciudades, pero ya alejados de Inglaterra, ya que eran discriminados por su religión.
Por lo tanto, había mucha tensión entre el rey de Inglaterra y otras religiones que se profesaban en Inglaterra. Y no, aquí no queda todo, no solamente es rechazo hacia otras religiones, también es rechazo y menospreciar al Parlamento. O sea, Jacobo I se ganó el odio de los protestantes, se ganó el odio del Parlamento inglés y también de la población inglesa. O sea, prácticamente él gobernaba para él mismo. Era rechazado, su gobierno fue muy rechazado por las políticas que estaban en contra de la concertación. Él simplemente imponía lo que él pensaba. Y de esa forma no ganaba seguidores, sino ganaba enemigos. Enemigos dentro de su propio país. Por lo tanto, Jacobo I no era visto como un rey imparcial. Jacobo I era visto como un rey extranjero. ¿Por qué rey extranjero? Jacobo I gobernaba Inglaterra, pero Jacobo I no era inglés, Jacobo I era escocés. Por lo tanto, la población de Inglaterra como que lo marginaba por ser extranjero. Puede ser su rey, pero era escocés, mientras que el pueblo era inglés. Otro problema más que ocurrió en el gobierno de Jacobo I fue que no ayudó a los protestantes alemanes en la guerra de los 30 años. No prestó su ayuda a estos protestantes. ¿Por qué motivo no lo hizo? Porque él decía, ¿por qué me voy a meter en un conflicto externo? Que ellos vean cómo puedan defenderse. Por lo tanto, su gobierno fue un gobierno muy caótico, un gobierno de levantamientos, un gobierno que tenía un gran rechazo por parte de su pueblo, por parte de los parlamentarios, por parte de los que creían en otra religión. Tras la muerte de Jacobo I, va a gobernar Carlos I. Carlos I, muchos pensarán, Carlos I va a tratar de arreglar el problema que causó el rey anterior, Jacobo I, pero no. Carlos I va a hacer que el problema ocurrido con Jacobo I sea el doble o el triple de grave. Carlos I va a continuar y cada vez va a empeorar la situación. El gobierno de Carlos I va a ser más caótico que el gobierno de Jacobo I. ¿Por qué? Carlos I, al asumir el trono de Inglaterra, se va a ganar también el rechazo del Parlamento inglés. ¿Okay? Carlos I va a estar en contra del Parlamento inglés, de las decisiones que tomaba el Parlamento inglés. Carlos I se hizo empréstitos. Carlos I aumentó los tributos o impuestos. El Parlamento inglés no estaba de acuerdo con que Carlos I eleve los impuestos, pero Carlos I, con su aprobación o sin su aprobación, igual lo subió. Carlos I se hizo préstamos, ¿ok? Sin el consentimiento del Parlamento inglés. Lo hizo. O sea, es como si no existiera el Parlamento. Yo tomo mis propias decisiones. Esto originó que el Parlamento inglés firme un documento llamado la Petición de Derechos. ¿Qué significa ese documento llamado la Petición de Derechos? Significa de que Carlos I tiene que retractarse. Todos los documentos que él firmó de forma arbitraria, que no fue consultada con el Parlamento inglés, todo eso, todo lo que firmó, queda anulado, queda sin efecto. Eso le exigía el Parlamento inglés a Carlos I. Para que las cosas, para que la situación en Inglaterra se mantenga en calma, exigían que Carlos I firme la petición de derecho. O sea, lo estaban presionando para que firme. Carlos I
Al comienzo pareciera que entendió el mensaje. Carlos I va a decir, está bien, voy a firmar esa petición de derechos. Pero lo que estaba haciendo Carlos I era ganar tiempo. ¿Por qué? Porque Carlos I realmente no quería firmar esta petición de derechos. Estaba ganando tiempo para enviar a sus soldados, rodear el parlamento y luego disolver el parlamento inglés. Ese fue el plan de Carlos I. Acabar con el único contrapeso político en Inglaterra, que era el parlamento inglés, porque no había ningún otro cargo en toda Inglaterra que pueda hacerle frente a Carlos I, ningún cargo político. Así que Carlos I decía, los parlamentarios ingleses no me dejan gobernar, no me dejan hacer lo que yo quiero, así que, ¿qué hago? Disuelvo el parlamento inglés, y lo disolvió. Más o menos gobernó 11 años sin parlamento. No había parlamento en Inglaterra, no habían los famosos congresistas, no habían. Por 11 años gobernó sin que nadie le diga algo. Por lo tanto, volvió a implantar un régimen absolutista, al igual que lo hizo Jacobo I, el rey anterior. Pero, a pesar que Carlos I disolvió el parlamento inglés, necesitaba de personas que lo aconsejen, que lo apoyen. Así que va a pedir el apoyo de un obispo y de un conde, el obispo de Laud y el conde de Strafford. Estos dos señores van a apoyar políticamente a Carlos I. ¿Qué pasa con Laud? Laud era el obispo, ¿ya? Para Laud, la religión protestante estaba, o sea, el calvinismo, el puritanismo, como que le hacía mal a la creencia que había en Inglaterra. Pero a la vez, este obispo Laud quiso hacer una especie de fusión, una combinación entre el anglicanismo, que es la religión oficial de Inglaterra, y algunas costumbres o algunas prácticas católicas. O sea, un poco de católico con mucho de anglicano. Pero esto, en vez de ayudar a calmar los ánimos, a que las personas se apeguen a su fe o a la religión, generó un malestar en toda Inglaterra. Así que no funcionó, porque las personas estaban acostumbradas a creer y profesar el anglicanismo. Ahora vamos a Escocia. En Escocia se produjo un levantamiento. ¿Qué pasaba? Carlos I era rey de Inglaterra y también tenía dominio sobre Escocia. Lo que quiso hacer el obispo Laud, que era la mano derecha de Carlos I, con estas reformas entre católico y anglicano, no funciona y es, como se dice, rechazado por la población escocesa. Entonces, los famosos calvinistas escoceses, o sea, los presbiteranos, ¿qué van a hacer? Van a organizar un gran ejército para poder enfrentarse a este cardenal y a Carlos I. ¿Qué hace el rey entonces? El rey vio una gran amenaza cuando los calvinistas escoceses arman un ejército muy grande. Carlos I, para evitar un mayor enfrentamiento, ¿qué hace? Tuvo que, de nuevo, regresar a la vida al organismo que lo controlaba, al organismo que evitaba que el rey se exceda, o sea, al Parlamento inglés. Carlos I prácticamente fue obligado a darle legalidad al Parlamento inglés. Y tuvo que, de nuevo, llamar a los parlamentarios para que regresen. Pero, de nuevo, Carlos I
tuvo otro plan. Él quería pedir el apoyo de los parlamentaristas, de los parlamentarios ingleses, pero a cambio de algo. Les quería pedir dinero y que financien la guerra. ¿Contra quién? Contra Escocia, que se habían levantado contra Inglaterra. Los parlamentarios ingleses, al escuchar la condición que les ponía Carlos I, dijeron que no. Dijeron, no vamos a apoyarlo. ¿Por qué? Porque nos está imponiendo algo que nosotros en un inicio habíamos luchado por abolir. O sea, no está proponiendo nada nuevo, algo que sea equitativo. Por lo tanto, ¿qué hizo Carlos I? Volvió a disolver el Congreso. Lo disolvió por segunda vez, porque no le convenía, no lo apoyaban. O sea, prácticamente los parlamentarios ingleses no estaban del lado de Carlos I. Pasaba el tiempo y el problema en Escocia iba aumentando más y más. Cada vez habían más rebeldes escoceses contra Inglaterra, así que Carlos I no tenía recursos, tenía que controlar la rebelión. Y tercero, si es que Carlos I no controlaba la rebelión y no derrotaba a ese ejército o no lo controlaba, el riesgo mayor era que los escoceses invadan Inglaterra. Y eso sí iba a ser un problema muy grave. ¿Qué hace entonces Carlos en su intento desesperado por ayuda, por apoyo? Convoca un nuevo parlamento. ¿Ok? Convoca un nuevo parlamento. Pero ahora sí va a cumplir su palabra. Ya no lo va a disolver. Ahora, este nuevo parlamento inglés va a durar hasta 1653. Va a ser un parlamento muy largo, el parlamento más largo. Por eso le ponen el nombre, el parlamento largo. Pero este parlamento largo tiene uno de los grupos religiosos que es enemigo de Carlos I, los puritanos. Este parlamento largo tiene dos grupos, los burgueses, que son empresarios, y los puritanos, que son calvinistas ingleses, contrarios a Carlos I, pero a pesar de eso tuvo que llamar a los dos. Los puritanos, muy estratégicamente, van a aprovechar la situación, van a aprovechar que Carlos I no tenía los suficientes medios para hacerle frente a Escocia y van a poner sus condiciones. Y poco a poco los puritanos van a llegar y meterse en la política hasta que van a acabar con el sistema absolutista que puso Carlos I. Entre los burgueses y los puritanos, primero van a acabar con las instituciones que creó Carlos I. Van a enjuiciar a muchos colaboradores de Carlos I. No hubo un acuerdo en la parte religiosa, ¿por qué? Porque habían tantas sectas, tantas religiones que no se ponían de acuerdo. Si debería establecerse como religión oficial en Inglaterra el anglicanismo o el puritanismo. Así que habían dos posturas, los anglicanos y los puritanos. ¿Quién salió beneficiado? Los puritanos, los burgueses. ¿Por qué? Porque Carlos I necesitaba de su apoyo y ya no podía poner sus condiciones Carlos I. Ya no podía disolver tan rápido el parlamento. ¿Por qué? Porque si lo hacía, iba a perder definitivamente el apoyo. Y nadie lo iba a apoyar en esta guerra contra los escoceses. ¿Qué pasó luego de este problema? Una vez que se calmó el problema de Escocia, aparece otro nuevo problema, ya no con Escocia, sino con Irlanda. En Irlanda nace una rebelión, la rebelión en Irlanda. ¿Contra quién? Contra los ingleses. Resulta que Irlanda es un territorio católico
que fue sometido hace mucho tiempo por Inglaterra. Así que el objetivo de los ingleses era atacar a los rebeldes irlandeses y acabar con la rebelión. Pero se comenzó a cuestionar quién debería tener el poder y quién debería dirigir este ejército, el rey o el parlamento. Entonces el parlamento, ya teniendo autoridad, teniendo ya muchos años ya en el parlamento, aprovecha la situación y exige que el ejército, todo el ejército inglés que estaba en Inglaterra, todo este ejército esté bajo el mando del parlamento y no bajo el mando del rey. Así que aquí hubo una lucha entre el parlamento y el rey, una lucha política para ver quién tenía el mando militar. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué hace Carlos I? Carlos I sabía que los puritanos no eran del agrado de la población inglesa. O sea, había rechazo entre el pueblo inglés y los puritanos por la cuestión de fe, por la por el problema religioso. Así que Carlos I por ese lado se aprovecha la desconfianza que le tiene el pueblo inglés a los puritanos. ¿Y qué hace? Como el parlamento estaba encabezado por burgueses y puritanos, Carlos I decide tomar todo el parlamento inglés y va a mandar a encarcelar a todos los parlamentarios. Carlos I va al mismo parlamento inglés y da la orden de que capturen a todos los parlamentarios, a todos. Llevó una gran escolta, Carlos I, y mandó a tomar prisioneros a todos. Pero los parlamentarios que estaban en la parte de afuera, que no estaban dentro de este parlamento, provocaron al pueblo inglés para que los apoye. ¿Por qué? Si es que había cierto rechazo hacia los puritanos, ¿por qué la población lo apoyó? Porque lo que estaba haciendo Carlos I era ilegal, era arbitrario, cerrar un congreso de esa forma. Entonces la población decidió apoyar a los parlamentarios y Carlos I tuvo que escaparse porque el pueblo se estaba levantando contra él. Así que con este hecho se comienza un proceso que va a ser un poco largo, que es la guerra civil o la guerra puritana. Muy bien. Eso sería todo. Nos vemos en una siguiente clase. Chao.